¿Qué tal? Muy buenas noches. Le doy la más cordial bienvenida a su espacio Escriba y Lea de este canal educativo. Aquí siempre le proponemos un acercamiento al universo del arte, la literatura y la historia. Y para desarrollar el programa contamos siempre con un prestigioso panel de profesores universitarios que está integrado por el doctor Raúl Lombana Rodríguez, el doctor Félix Julio Alfonso López y el máster en Ciencias Históricas Dagoberto Rodríguez Abrantes. Como siempre, los primeros minutos de nuestro espacio lo dedicamos a recordar la pregunta que se le formuló al televidente, que en el programa anterior justamente la formuló el profesor Félix Julio Alfonso López. Veamos ese momento. Yo quisiera que los televidentes contestaran a quién representa la única escultura ecuestre femenina que existe en Cuba y dónde se encuentra ese monumento. En este momento aparece en su pantalla la persona ganadora de la pregunta para el televidente, a quien felicitamos en nombre de todo el colectivo realizador de Escriba y Lea. Ahora pueden apreciar en el borde inferior de la pantalla la respuesta correcta a la pregunta. Pasamos ya al primer tema de esta noche, para el cual los televidentes cuentan con información visual. Fue enviado por Eduardo Guillén de Morón, en la provincia Ciego de Ávila. Profesores, se trata esta vez de un lugar histórico. Y tiene la palabra para comenzar con la ronda de preguntas el profesor Lombana. Sí, Israel, buenas noches. Buenas noches. Un lugar histórico, dice usted, por tanto es real. Sí. Obviamente. Este lugar histórico está ubicado en la parte sólida del planeta. Sí. Vinculado a una plataforma continental, a un continente específico. Exactamente. Ese continente es América. Sí. Está en la América Latina. Sí. Pero en la América continental. Está en la América continental. Existe en la actualidad este lugar, por supuesto, físicamente. ¿Existe? Si tomamos en cuenta las fronteras, o sea, la distribución geográfica del continente, y tomamos en cuenta que México es América Latina, pero está en América del Norte, sí, podemos excluir a México. Sí, puede excluir a México. O sea, estaría entre Guatemala, Belice y la Patagonia, este lugar. Exactamente. Ese lugar histórico, además. De otra peculiaridad que también tiene. Ocurrieron sucesos o procesos o acontecimientos, fenómenos que marcaron la historia de la humanidad allí. Real, completamente. Ya. Pero además hay otras cosas que lo hacen célebre. Sí. Que pueden ser desde elementos naturales hasta otros acontecimientos culturales, no sé. Exacto. Esta celebridad histórica, Israel, no es reciente, es una historicidad que tiene cierto tiempo. No es reciente, profesor. O sea, tiene una connotación histórica anterior, por decirlo de alguna manera, anterior al siglo XIX. Sí. Antes del siglo XIX, antes de la colonia, ya era célebre. Ya era célebre. Célebre históricamente. Históricamente. No confundir los términos. Ya. Vamos a seguir utilizando el término de lugar histórico. Sí, pero usted me dijo que también tiene otra cosa. O sea, que también tiene otro elemento. Ya lo dijo, ya usted lo dijo. Ya excluimos a México, pero a pesar de eso está en Centroamérica. Sí. Reitero, entre Guatemala, Belice actuales y Panamá estaría. Exacto. Y lo que le otorga la celebridad histórica tiene que ver, puede ser que tenga que ver con las llamadas antiguas culturas precolombinas. O sea, lo que había en América desde antes de de la llegada de los españoles y los portugueses. Tiene que ver con las culturas precolombinas. Yo puedo decir literalmente que es un lugar históricamente célebre por su relación histórica con las culturas, las grandes culturas americanas. Exacto. Que en este caso serían o la maya o la azteca. Una de ellas. Aunque coincide en territorio, porque ahí hay un elemento importante, que es que la gente a veces las quiere ubicar las dos, ¿no? Los aztecas son un poco posteriores a los mayas, ¿no? Pero compartieron algunos lugares con ciudades distintas, nombres distintos. Pero en territorio mexicano, que ya está excluido, estuvieron las dos. Pero la que tuvo más connotación en la zona que no es México, que es por ejemplo Guatemala y Belice, literalmente, fueron los mayas, la Confederación Maya, que tenía ciudades ahí. Copán, Tikal, esas ciudades importantes,
Chichén Itzá y Uxmal y eso están en lo que hoy es México. Pero esas dos que les mencioné, que son de primera notoriedad, están en Guatemala actual. Es el caso, es el caso. Está en Guatemala el lugar. Si me pregunta que está en Guatemala, este lugar histórico, la respuesta es afirmativa. Y puede estar vinculado a uno de estos enclaves de lo que fue la Confederación Maya. Tikal y Copán, a uno de los dos. A uno de los dos. O es uno de estos dos lugares, o es un monumento importante que hay en uno de estos dos lugares. Una de las dos cosas. Es uno de estos dos lugares. Ah, es uno de los dos lugares. ¿El lugar completo? Sí. Y usted dijo que tenía otra connotación también. Esa otra connotación puede tener que ver con patrimonio, elementos naturales, selva, ecología. Entonces, con Tikal, todo eso. es Tikal. Es Tikal. Tikal es un lugar sobre el que se habla mucho, además, con mucha polémica sobre el tema, famoso tema turístico, ¿no? Hasta dónde el turismo puede afectar el patrimonio histórico, porque se ha logrado conservar. Hay varias ciudades mayas que han sido develadas de la selva, o sea, han salido del fondo de la selva, se han producido paulatinamente descubrimientos arqueológicos, pero lo importante de Tikal es lo que conserva. Por una parte, lo que conserva la cantidad de patrimonio rescatado ahí de lo que fue la Confederación Maya, con un nivel de conservación además que te permite reconstruir cómo era la vida de esa ciudad, que durante determinada época tuvo, porque al final, yo soy de los que siempre dice que los mayas no fueron un imperio, fueron una confederación donde por época había ciudades que tenían predominio sobre las restantes. Y Tikal tuvo épocas en las que fue predominante sobre otras ciudades muy importantes, incluyendo Copán también. Y entonces esto se debe al Estado, o sea, eran ciudades-estado que tenían mucho desarrollo. Y ahí se ha logrado rescatar una gran parte del patrimonio, no solo la edificación como tal, sino que se ha podido reconstruir, por ejemplo, cómo eran los rituales, el calendario, los hábitos en la cultura política, las diferencias sociales, cómo vivía la gente en la ciudad. Pero todo esto también muy vinculado a una política muy dirigida a cuidar la reserva ecológica, porque ahí hay una importante, además, reserva ecológica. Hay no sé cuántas especies de animales, de serpientes, de tipos de primates raros, ¿no? Especies raras, y por supuesto la vegetación, que es algo tremendo, unido a un grupo grande, pero grande, de monumentos patrimoniales que se han rescatado íntegramente. Pero para mí lo más interesante es, en el caso de Tikal, cómo se ha podido reconstruir la vida espiritual y sobre todo algunas costumbres y prácticas religiosas que además, cuando se contrastan con la historia conocida por otros medios, por otras vías, ¿no?, sobre la historia de los mayas, pues incluso permiten conocer nombres de determinados gobernantes, por ejemplo, que estaba registrado, se sabía que el gobernante fue este, pero su nombre, se ha descubierto un monumento que lo tiene grabado, que lo tiene representado, y a partir de ahí hay un gran patrimonio ahí bajo la selva, y un patrimonio que requiere cuidarse por las dos razones que estamos diciendo, por la reconstrucción histórica y por lo que significa ecológicamente. Yo he tenido la suerte de estar en ese lugar, en Tikal, también en Copán, y he tenido la suerte también de subir la gran pirámide del Jaguar. Se ve, es una elevación, es una pirámide preciosa, peligrosísima, y se ve toda la selva que mencionaba el profesor. Se ha rescatado muchísimo y todavía falta mucho por rescatar a través de ayuda internacional de la UNESCO especialmente. Incluso hay todavía túmulos que se sabe que guardan pirámides, pero la reconstrucción es muy costosa. Ahí tuve la suerte también de ver el quetzal, que es un ave endémica de esta región, precioso, ¿no? Es decir, es una riqueza sorprendente. Y algo muy interesante, en uno de mis viajes a Tikal pude ver cómo todavía estos lugares se utilizan como lugares de ceremonia indígena. Sí. Pude verlo desde lejos, porque eso está cerrado, pero desde lejos pude ver cómo un grupo de los grupos indígenas de Guatemala pues hacía un ritual ceremonial allí, religioso, aprovechando el contexto de Tikal. Bien, pues felicito al profesor Lombana por haber determinado el tema de esta noche en cuanto al lugar histórico que fue Tikal, una ciudad precolombina y que se encuentra en Centroamérica, específicamente en Guatemala. Quiero también agradecer al profesor Dagoberto por haber compartido con nosotros la vivencia
de haber estado en Tikal y lo que allí presenció y pudo vivenciar. No hay como estar en un lugar para conocerlo, ¿no? Ahora estamos en tiempo de pasar a nuestro momento de promoción literaria que, como siempre, prepara y conduce el licenciado Fernando Rodríguez Sosa. Buenas noches. Al prologar en el año 2022 la antología La flecha está en el aire de Waldo Leiva, el investigador y ensayista Fidel Antonio Horta Pérez aseguraba que en esos poemas logran reunirse poeta, poema, poesía y sobresalto emotivo. Lo íntimo se vuelve universal y lo universal se vuelve íntimo. He recordado esas palabras para presentar ahora el libro que les comento. Me refiero al más reciente poemario de Waldo Leiva, que bajo el título No vengo a hablar del porvenir, se publica por la editorial Letras Cubanas del Instituto Cubano del Libro. Estructurado en 6 secciones, en este libro se incluyen un conjunto de poemas que, en palabras de sus editores, son muestra de gran hondura filosófica y espiritual. Poemas que hablan de lo incierto del porvenir, pero lo hacen, sin embargo, a partir de la certeza, de la esperanza y del presente. Poeta, narrador, ensayista, periodista, nacido en Remate de Ariosa, Villa Clara, en 1943, Waldo Leiva es autor de una amplia obra que incluye, entre otros títulos, el poemario de La ciudad y los héroes, el libro de prosa reflexiva, ensayos sobre la décima en la tradición lírica de Hispanoamérica y el cuaderno de periodismos El otro lado del catalejo. Waldo Leiva recibe por el conjunto de su producción literaria en el año 2024 el Premio Nacional de Literatura. Con la publicación de No vengo a hablar del porvenir, Waldo Leiva no solo entrega un nuevo título al catálogo editorial cubano, también presenta una obra que permite comprobar el alcance y trascendencia de su discurso lírico en el panorama de las letras cubanas de entre siglos. Les recomiendo la lectura, el disfrute de No vengo a hablar del porvenir, poemario de Waldo Leiva, publicado por la editorial Letras Cubanas del Instituto Cubano del Libro. Gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo encuentro. Ahora vamos a pasar ya al segundo tema de esta noche, para el cual usted no cuenta con información visual. El tema fue enviado por Agustín Álvarez Betancourt, que vive en el reparto Abel Santamaría, aquí en Boyeros, en La Habana. Se trata, profesores, de una obra literaria. Tiene la palabra el profesor Félix Julio. Obra literaria escrita en nuestra era. Sí. En algún momento posterior a la Edad Antigua. Posterior. A la Edad Media. También. A la Revolución Francesa. Sí. De los siglos XIX, XX o XXI. Sí. De uno de ellos. Sí. ¿Es una obra literaria del siglo XIX? No. Israel es una obra literaria del siglo XX. Sí. Siglo XX americano. No. Siglo XX euroasiático. Sí. Europeo. Sí. De la Europa continental. Sí. Sí. Es un país con costas. Tiene costas. Con costas al Mediterráneo. No. Si es un país que no tiene costas al mar Mediterráneo, en nuestra convención generalmente pensamos entonces en países que puedan tener costas o al mar Báltico o al mar Negro. Sí, a uno de los dos. A uno de los dos. Podría ser un país que tiene costas al mar Báltico. Exacto. Bueno, en el caso del mar Báltico hay varios países que son costaneros de ese mar. Alemania y Polonia son quizás los más importantes, pero hay otros que también tributan a esa ribera del Báltico. ¿Podemos descartar Alemania y Polonia? Puede descartarlos. Ahí podríamos pensar en Finlandia, que es uno de los países escandinavos. El Golfo de Finlandia se une con el mar Báltico, o alguno de los Países Bajos. Sí. ¿Podría ser? Sí. ¿Los Países Bajos? No. No. Entonces Finlandia. Es Finlandia. Es una obra en prosa. En prosa. Es una prosa de ficción. Sí. Es decir, novela o cuento. Uno de los dos. Ya. Es una novela. Es una novela. Su autor es un hombre. Sí. Es un autor conocido. Sí, muy conocido. Su autor tiene premios.
obtuvo premio. Sí, obtuvo al menos muchos reconocimientos. Y fue, digamos, famoso en su época, fue reconocido como un gran autor finés. Fue y sigue siendo famoso. Es un hombre que vive en el siglo XX, no llega al siglo XXI. No llega al siglo XXI. Podría ser una novela histórica. Pudiera ser una novela histórica. Es una novela, digamos, de la primera mitad del siglo. Sí. Hasta 1950. Sí. Y es una novela que trata un hecho histórico en especial. No trata un hecho histórico en especial. Pero en torno, yo estoy pensando en algunas de las novelas que se hacen en entreguerras referidas a la Primera Guerra Mundial. No es la Primera Guerra Mundial el tema. Una novela histórica que cuenta algo que ocurre, puede ser que hasta en la antigüedad o algo así. Sí. Yo estoy pensando en una de las novelas de, creo que con diferencia, Mika Waltari es el autor más reconocido aquí. Es una de las novelas de Mika Waltari. Es una de las novelas de Mika está Waltari. Está la archiconocida, y vamos, yo creo que el libro favorito, me atrevo a decir, que nuestro y de muchos más, cuando uno es estudiante de historia, es un libro de esos simbólicos, ¿no? Que marca la sensibilidad del historiador, que es Sinué el egipcio, ¿no? Varias veces publicado. Sinué el egipcio es una novela cargada de sensibilidad, pero a la misma vez una novela fuerte, como son las novelas históricas, que cuenta la historia de un personaje que se deduce que alguna vez, porque esta historia de Sinué, las novelas de Waltari salen a veces de obras anteriores, más antiguas, que versan sobre personajes que existieron, pero él no se mete en ese asunto. Con Marco el Romano pasa lo mismo, y él de todas maneras, por si acaso, maneja el personaje de ficción y hace otra historia después. Te hace otra historia, es lo que ocurre con Sinué. O sea, en ningún momento Waltari insiste en que haya sido un personaje real. Lo que pasa es que es en la historia el médico de Akenatón y los sucesos alrededor de los cuales se mueve la vida de Sinué el egipcio, que no es otra cosa entonces que la novela para aprender cómo era el Egipto de esa época, que es un Egipto muy complejo, porque además es un Egipto diferente. Tú te puedes leer la historia de Egipto completa y sin embargo lo que ves en el libro de Waltari es una historia distinta. ¿Por qué? Porque es la época de la reforma de Akenatón. El libro versa sobre la época de Akenatón, que cambia todo un sistema por determinados conflictos socioclasistas que hay con los sacerdotes de Amón, la religión, cambia el credo y sufre persecución, sufre guerra, o sea, es un faraón innovador, transformador, que le cuesta. O sea, la nobleza y el sacerdocio egipcio le cobra su osadía, y a la larga, aunque fue un faraón muy poderoso, terminó estableciéndose el antiguo culto, y entonces Sinué tiene que huir, tiene que moverse por muchos lugares. Él es el médico de Akenatón y va a parar a muchos lugares. Hay un lugar incluso en la novela que a mí me llama mucho la atención porque es en Creta. Pero no es la Creta que nosotros después estudiamos los historiadores en la antihistoria griega, sino una Creta anterior, muy primitiva, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y viajas por la cuenca del Mediterráneo y por los territorios aledaños a Egipto, y no solo vives la historia de Egipto leyendo a Sinué el egipcio, pero además una historia de intriga, una historia de aventuras muy interesante, que no te deja aburrirte y llegas a amar realmente al personaje de Sinué. Felicitamos al panel y en particular al doctor Lombana por haber determinado esta obra literaria. Ahora estamos en tiempo de pasar al momento musical de esta noche. Que lo disfruten. La santa inocencia, voy a cantarle a la vieja Bagdad, donde mis sueños bebieron esencia y donde noches de luminiscencia de niños zarpaban siguiendo a Sinbad. Algo debiera hechizar portaaviones
alguien debiera apretar un botón que reciclara metralla en razones y poderío en conmiseración, que solo está si no es de amor y de fe, que solo está si no es. ¿Qué tal si es usted? Pasamos ya al tercer y último tema de esta noche, que fue enviado por Carmen Perdomo, residente en 10 de octubre aquí en La Habana. Para este tema el televidente cuenta con información visual. Profesores, se trata esta vez de una frase célebre y comienza con la ronda de preguntas el profesor Dagoberto. Qué bien, qué bien. Gracias, Israel. Una frase célebre que es real. Sí. Es dicha o escrita por un hombre. Por un hombre. Un hombre. En algún momento de nuestra era. Sí. De posterior a la antigua. Posterior. Posterior también a la Edad Media. También. Posterior a la Revolución Francesa. Posterior. Es decir, es una frase de los siglos XIX, XX o XXI. Exacto. Una frase del siglo XX. Sí. De la América Latina. Sí. América Insular. Sí. Es una frase cubana. Sí. Una frase dicha o escrita por una figura importante de nuestra historia. Sí. Y tiene que ver con algunos de los momentos, digamos, de los dos momentos revolucionarios del siglo XX. La de Revolución del 30 o la Revolución Cubana a partir del 52. Con uno de ellos. Es una frase del 52 para acá. Sí. Una frase de la revolución, Sí. ya sea en el poder o en su... Sí, sí. Sí. Es una frase de Fidel. No. No es una frase de Fidel Castro. Este es un suceso que ocurre vinculado al proceso revolucionario, pero ya con la revolución al poder. Exacto, entendió bien. Ya con la revolución al poder. Ahora, con la revolución al poder en sus primeros tiempos. En sus primeros tiempos. En la primera década o en el año 59, propiamente dicho, o en algún momento de la década del 60. Sí. Ya. Está enmarcado en esa Enmarcado. década. Pero no es Fidel el que la pronuncia. No. Ya. ¿Es una frase de Ernesto Guevara? No. No. Bueno, a ver, los otros tres grandes hombres de la revolución que quedan son Camilo, Almeida y Raúl. Es una frase pronunciada por alguno de estos tres protagonistas de la revolución cubana. No, profesor. Ni Camilo, ni Almeida, ni Raúl Castro. Por ninguno. Bueno, a ver, yo estoy pensando en otra figura importante de la revolución en estos primeros años, es en Raúl Roa, el canciller de la dignidad. Es una frase de Raúl Roa. Una frase de Raúl Roa. Yo estoy pensando en una frase muy conocida de él. Tiene muchas frases porque es una figura importante, es una figura muy original en su pensamiento. Pero estoy pensando en una frase que él pronuncia en medio de ese cerco diplomático que le están creando a Cuba. Es una reunión de cancilleres en Costa Rica, cuando se está hablando de expulsar a Cuba de la OEA, de ese moribundo organismo creado por los Estados Unidos que se llama la OEA. Todavía sigue muriendo, y que la frase es más o menos así: está bien, me voy, pero conmigo se van los pueblos, la dignidad de América y los pueblos libres de América, los pueblos que ayudan a Cuba, que respetan a Cuba en su autodeterminación, en su soberanía. Es más o menos esa frase. Sí, la frase exacta es: me voy con mi pueblo y Conmigo mi pueblo se van de aquí los pueblos de Hispanoamérica.
Raúl Roa es, bueno, por algo se le llamó el canciller de la dignidad, es el hombre que se enfrenta en la primera línea de combate, en la diplomacia, a la intención imperialista de cercarnos por desarrollar un proyecto diferente al capitalismo que venía hasta entonces en Cuba. Frase pronunciada en 1960 en la 7ª reunión de cancilleres de la OEA, efectuada, como bien usted dijo, en San José de Costa Rica. Felicitamos al panel en general y esta vez en particular al profesor Dagoberto por haber determinado esta frase célebre de Raúl Roa, el canciller de la dignidad. Y casi que estamos ya en los minutos finales del programa de esta noche, pero les recuerdo que ahora ha llegado el momento de formular la pregunta de participación para el televidente, que esta noche la va a realizar el profesor Dagoberto. Bueno, a ver, nos vamos a quedar en la historia social también, ¿no? Y de América, pero de América anglosajona. En el contexto de la guerra de Vietnam y del malestar y el desencanto que genera esa guerra y toda una situación interna que se da en los Estados Unidos, surge un importante movimiento social que va a signar toda la década del 60, es el movimiento hippie. Yo quiero que nuestros televidentes respondan esta pregunta doble. ¿En qué ciudad estadounidense surgió el movimiento hippie? Y que mencionen al menos una de sus eslogans o de sus lemas fundamentales. Ya. ¿En qué ciudad estadounidense surgió el movimiento hippie? Y que mencionen uno de sus lemas fundamentales. Gracias, profesor Dagoberto, por haber formulado la pregunta para el televidente. A usted le digo que ahora mismo puede ya responderla en nuestra página de Facebook, Escriba y Lea Cuba, y que a las 11 de la noche daremos a conocer la respuesta correcta y, por supuesto, quién ganó o quién respondió correctamente y más tempranamente a esta pregunta. Así me estoy despidiendo de este programa y de esta temporada mía aquí con ustedes en Escribe y Lea. Ya Eber Ramón, el moderador habitual, regresa de sus vacaciones. Así es que, profesores, hasta nuestro próximo encuentro. Igualmente al equipo técnico y a usted, amable televidente, le deseo que tenga una feliz noche y lo invito para estar de nuevo con nosotros en este recorrido por el universo del arte, la literatura y la historia, por supuesto, en este canal educativo. Buenas noches.